contexto. Estamos aquí grabando desde nuestras casas, como ya es costumbre en esta época de COVID-19, y justamente hemos querido, Julio Ortega y yo, traer a alguien que haya tenido el COVID, porque en realidad nos interesa mucho saber cuáles son esos primeros síntomas, cómo se han manejado en cuanto al alejamiento social, madres, padres, hijos, personas que viven juntos, cómo es el proceso y, lo más importante, cuál fue el tratamiento en caso específico de X o Y. Tenemos con nosotros a la señora Yeridalia Grullón, quien llegó desde España y desde allá vino con el COVID. Ella nos contará cómo lo contrajo y en el momento que se dio cuenta, y su esposo, José María González, también resultó infectado con el COVID. Bienvenida, Yeridalia. Muchísimas gracias, Mónica, Julio. Gracias por este espacio, por este momento para compartir toda esta experiencia, este proceso que he vivido particularmente. Muy enriquecedor, inclusive, a pesar de lo difícil de lo sucedido, hemos aprovechado lo mejor, que ha sido ese espacio a solas conmigo misma y la oportunidad que Dios me ha dado de vivir y de poder compartir mi experiencia para que la gente no tenga tanto miedo y resulte beneficioso al final de todo el tratamiento que puedan llevar. Bueno, me gusta mucho que tú enfoques la parte positiva y digas también que ese espacio de estar a solas te hizo bien, porque es algo que la gente, incluso el que no tiene el COVID, se queja mucho y piensa, bueno, que el distanciamiento social es lo peor del mundo y en realidad yo creo que de vez en cuando necesitaríamos cierto distanciamiento social para uno hacer cosas desde dentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro que no hacemos con regularidad. Bueno, Yeridalia, cuéntanos un poco. Primero, ¿cómo tú dices que el COVID parece que lo contrajiste en el avión? Explícanos. Así fue. Yo llegué a España el día 1 de marzo. Perdón, discúlpame, el 5 de marzo. Yo me fui el día 1 a Estados Unidos a un curso, a un taller, y de Estados Unidos fui a España el 5 de marzo. Allá estuve hasta el 12 de marzo. En esos 7 días fue que comenzó a manifestarse pues, la ola de personas infectadas en Barcelona, que es donde vive mi hija. Todavía había muy pocas personas en Barcelona, unas 34 personas en total infectadas. Y ya en Madrid estaba un poquito más grande el número. Entonces, como comenzaron a tomar medidas en toda España para cerrar los aeropuertos, pues mi esposo y yo decidimos adelantar el viaje. Nosotros pensábamos quedarnos todavía 10 días más, pero ya que iban a cerrar el aeropuerto, pues teníamos que salir corriendo para acá, porque si no, íbamos a dejar a la pequeña aquí a solas. Iba a ser traumático para ella, mientras que mi hija tiene mucha compañía allá por donde ella vive, entonces no, ella no iba a tener problemas. Bueno, el tema es que tomamos el avión desde Barcelona a Madrid, Madrid, República Dominicana, ese jueves 12 de marzo. En efecto, intentamos guardar la distancia, a pesar de estar dentro del avión, tomamos un boleto adelante para no contaminarnos con nadie. De hecho, tomamos el primer asiento justamente para huirle a cualquier contagio. Y cuando llegamos, vinimos por la zona que te permite tener los seguros, por una zona especial, una zona bastante privilegiada. ¿Perdón? Ni siquiera hicieron migración. Ni siquiera hicieron migración, no. O sea, llegamos a esa zona privilegiada, había una persona recibiéndonos que tenía su tapaboca y tenía sus guantes. Nosotros, lamentablemente, no nos montamos en el avión con tapaboca ni guantes, ni con más precaución, porque en ese momento decían que solamente los que tenían algún síntoma debían utilizar la mascarilla. Y fue craso error, porque al nosotros montarnos en un avión que tenía tantas personas, 250 personas aproximadamente, pues que venían de Madrid, que era una zona mucho más infectada,
había muchas personas en el aeropuerto, inclusive sin mascarilla. O sea, menos de un 20% de las personas tú te la encontrabas con mascarilla. La mayoría de las personas estaban así como estoy yo en este momento. Y yo creo que parte del problema fue justamente no tener esa precaución porque las autoridades decían lo contrario. Entonces, gracias a Dios hemos ido avanzando y ya estos, digamos, casi 60 días que llevamos tratando el virus en Latinoamérica, pues hemos ido empapándonos de las experiencias de Italia, España y de otros países que han estado con mucho más problemas que nosotros. Entonces ya hoy día los tratamientos, las acciones que estamos llevando a cabo, la preparación a nivel hospitalario, a nivel médico, es mucho más amplia y las personas ya tienen mucho mayor respuesta de las entidades sanitarias. Pero cuando nosotros resultamos contagiados, a nosotros nos veían como la peste, no nos recibían en los hospitales, los médicos no estaban atendiendo a nadie, no se conocía el tratamiento apropiado. Yo tenía dos opciones, o ponerme a llorar o salir adelante. ¿Cómo se te detectó? ¿Cómo se te detectó el virus? ¿Dónde fuiste? ¿Quién te hizo el R? Las pruebas. Ajá, la Bueno, prueba de R. ¿Cómo fue? a mí se me detecta el domingo. O sea, el domingo, mi primer síntoma fue el domingo Y 15. llegas Yo llego el 12, el viernes. el jueves, en la noche. ¿Y cuándo comienzas a sentir los síntomas? El domingo en la noche. El domingo en la noche, 2 El días domingo en después. la noche recibo yo mi primer síntoma y fue, o sea, no era nada de lo que decía la gente. Ni fiebre, ni escalofrío, ni tos, nada. A mí me empezó con un fuerte dolor de espalda, que como yo venía de viaje, oye cómo es, como yo venía de viaje, yo pensé, y yo había arreglado la maleta el sábado, que yo hice un esfuerzo y como yo tengo una hernia en la columna, en la baja espalda, pues yo juraba que me había dañado, me había lastimado. Entonces, fue, pero era un dolor extraño porque parecía como si un camión se me hubiera pasado por encima. Entonces, esa noche yo dormí en el suelo para tomar el Wow. frío del suelo y tomar una posición totalmente horizontal. Totalmente vertical. Tan Digo, fuerte, un dolor de espalda muy fuerte. Luego, todavía el lunes, yo tenía dolor de espalda. Y en la noche empezaron unos escalofríos. Pero era algo extraño porque eran unos escalofríos sin fiebre. Yo me tomaba la temperatura y no había fiebre. Mi primera fiebre empezó el martes en la mañana, 37.4. O sea, el COVID comienza con una manifestación febril muy bajita. Y tú piensas que quizás es porque has estado acalorada en tu cama, porque apagaste el aire acondicionado, entonces tú te quieres engañar. Porque primero dices, pero es que no hay forma de que yo me haya contaminado. En lo particular, en casa de mi familia, en España, nadie estaba contagiado. Entonces, para mí lo más probable era haberme contagiado en España, no en el trayecto. Por tanto, los dos estábamos muy quitados de bulla, pensando que a nosotros no nos había alcanzado. De todos modos, y por si acaso, nosotros no nos atrevimos a intercambiar ni abrazos, ni besos, ni saludos con nadie. Ya A cuando nadie. venía, ya cuando ustedes venían, que tomaron la decisión de venir, ¿realmente ya había una conciencia del virus tan fuerte o todavía se pensaba, bueno, esto no se me va a pegar, no se pega, es una gripe común? Fíjate incluso cómo ese mal consejo que se dio de no andar nada más que los infectados con mascarillas, estando pues todos los que no tienen síntomas sin saber que lo tienen. Entonces, imagínate. ¿Tenían ustedes esa conciencia ya o no? Mira, sí, realmente nosotros en España estábamos escuchando mucho el tema y ya, imagínate, estaban cerrando el aeropuerto. Decíamos, esto es serio. Veíamos las noticias de China, las personas caerse en las plazas comerciales, en las calles, derrumbarse, y nosotros no le habíamos quitado
peso. Esas noticias de que la gente se caía en la plaza son fake news, ¿no? Eso nunca pasó. Pero tú sabes que yo no lo sabía. Andaron. Entonces, esa sensación... En España, el día 8 de marzo, lo sé porque tengo muchos familiares allá, tengo una hija que vive en Barcelona. En España ya había 55 muertos el 8 de marzo y había más de 3.000 personas contagiadas, sobre todo en Valencia, en Madrid y en Barcelona. Es decir, sí, pero en Barcelona era que menos había. Bueno, supuestamente habían solamente, creo eran 34 muertos, no 34 contagiados. 34 muertos en Barcelona. Pero acuérdate que en todo, sí, discúlpame, es buena la aclaración, eran 34 muertos que había, menos de 50, en otras palabras. Y realmente uno no lo veía tampoco tan cercano en ese momento, porque uno decía, bueno, nosotros no estamos interactuando con personas, prácticamente nosotros nos pasábamos todo el tiempo dentro del apartamento, salimos para que el perro fuera al parque, pero ya esa semana que estuvimos en Barcelona, como ya había mucho rum, preferíamos quedarnos en la casa, no había toque de queda, solamente era un tema personal entre nosotros y mi hija, que como que ¿para qué vamos a salir? La idea era estar juntos. Ahora, el día antes de venir para acá, sí fuimos a un restaurante y ese restaurante no tenía ningún tipo de medida de seguridad. Ese restaurante estaba operando normal, como operaban todos los restaurantes en España. Y era público, en esa época estábamos grabando en el estudio. Nosotros aquí en la República no había. De hecho, íbamos a restaurantes y todo. Todavía. En España el estado de emergencia se declaró el 12 de marzo. Y aquí el 19, una semana después. Pero una de las críticas que más se le han hecho al gobierno español fue que no tomó la medida del estado de emergencia, que ya se llama alarma, con antelación. Pero había muchos casos ya, en España había muchos, no tanto como en Italia, pero había muchos. Pero mira, de verdad, Julio, si tú lo miras, si tú lo miras hoy día en retrospectiva, tú te das cuenta de todo. Pero ese día que nosotros viajamos, no había miedo para nada. Y al contrario, todo, o sea, tú estabas entre verdades, mentiras y media verdades. Entonces, al final, todo se convertía, o sea, todo al final se convertía en una nebulosa donde tú no sabías a quién creer. Ahora, lo que sí se sabía era que nosotros teníamos que volver porque el aeropuerto iban a cerrarlo el viernes. No sabíamos si el aeropuerto de Barcelona lo iban a cerrar el viernes. Al final sí lo cerraron. Porque Barcelona no estaba en la misma situación que estaba Madrid en ese momento. Sin embargo, dijimos, si lo que sucede en Madrid como reflejo, o sea, por espejo, se va a reflejar en Barcelona y en toda España. Y tal cual pasó. Nosotros por eso volamos el 12. Ahora, todavía aquí en República Dominicana estaban recibiendo a todo el mundo la semana siguiente, hasta que se declaró el 19 el estado de emergencia. 18 o el 19 de marzo. Se declaró el estado de emergencia aquí en el país. Aquí había otro agravante y es que había elecciones municipales. Exacto. Entonces, unas elecciones que ya habían sido suspendidas. Era muy difícil volver a suspender las elecciones, que hubiera sido lo ideal, porque ya había elementos, perdón, para preocuparse. Pero bueno, al día siguiente, es más, el día antes, el gobierno, el día 14, el gobierno dominicano prohibió que los vuelos desde Irán, que aquí no hay vuelo de Irán, de China, que tampoco es de China, y de Europa. El día 14. El día 14. Entonces, el día 15 fueron las elecciones y el 16, al día siguiente, habló el presidente
y pidió la declaratoria del estado de emergencia, porque ya Que era de evidente muchísimo, una celebración y que, demás. que había circulación comunitaria del virus. Sí. Bueno, Bueno. y entonces, Dalia, tú comienzas el domingo, ¿no? Con este dolor de Así. espalda, haciendo un recuento. Al otro día te dan fuertes escalofríos. ¿Y cuál fue el próximo? ¿Y cuándo te vas a hacer el análisis? ¿Y cómo corre paralela esta historia a la de tu esposo? Ok. Mi esposo había comenzado con escalofríos el viernes antes que yo. O sea, el domingo, Tu dolor de espalda y el escalofríos. yo comencé el dolor de espalda el domingo y él comenzó con escalofríos el viernes, pero él no había avanzado nada más. O sea, él tenía como, se sentía como raro, como cansado, pero ¿qué pasa? Uno no duerme lo suficiente cuando uno sale de viaje y también parecía que estábamos cansados por el viaje. O sea, no teníamos una identificación clara que era COVID, porque COVID se decía que tú tenías tos y nosotros no teníamos tos. La fiebre era extraña, no había una fiebre, no había, bueno, no había mucosidad, no se sentía reseca, las vías respiratorias, no teníamos dolor de garganta, que era básicamente los indicadores de COVID. Entonces, no, pero ¿qué pasa? Ya yo tenía dos síntomas, el dolor de espalda que se podía interpretar como dolor de cuerpo, ¿verdad? Y tenía la fiebrecita, que era una fiebrecita muy leve, que Y los comenzó escalofríos. esa y escalofrío, comenzó el martes y el miércoles subió un poco más. Ya el miércoles, mi esposo también comenzó con fiebre. Si yo comencé el martes, él comenzó con fiebre. Ahora, Todavía ahí no fue muy rápido todo, ¿eh? médico todavía. Aquí no, todavía. ¿Qué pasa? Nosotros comenzamos a llamar, porque si era COVID, había que llamar a salud pública, había que llamar al 462. Nosotros comenzamos a llamar al famoso 462. Yo me conecté con la pediatra de mi hija y la pediatra de mi hija me dice, mira, los médicos no estamos tratando nada que ver con COVID. Ya automáticamente tiene que ver con COVID, ya es el gobierno, o sea, ya es el país que lo trabaja. No sé si ustedes saben, a nivel de seguros, las pandemias no están cubiertas a nivel de salud. Aquí particularmente hubo un acuerdo entre salud pública, las ARS y las clínicas para atender COVID y para atender una pandemia. Fue una concesión local, o sea, en buen ánimo de las aseguradoras, ¿verdad?, de dar cobertura a una pandemia cuando eso es una exclusión. Pero de todas maneras, yo llamaba al médico y ellos me decían, mira, nosotros no vamos a atender a nadie a nivel de COVID, eso es algo gobierno, llámate al asterisco 462 y me dieron otros nombres más para llamar. El tema es que en ese momento la pandemia nos había agarrado por sorpresa a todos y realmente no estábamos listos. Las personas que tomaban el teléfono parece que tenían mucho sueño y ellos no estaban mucho por embromar. Si no había un muerto en el medio, pues ellos no se movían, vamos a estar claros, ¿entiendes? Entonces, yo comencé a decir, mira, yo vine de España, me tomaron todos los datos, aproximadamente 5 o 6 veces los mismos datos, porque como me decían que las unidades venían en camino, cuando yo volví a llamar, la persona que me tomaba el teléfono me volvía a tomar los mismos datos. El Que yo mismo había día, venido. el mismo día que tú El mismo día. para allá. El mismo día, yo comencé a llamar desde el martes, volvimos a llamar el miércoles y volvimos a llamar el jueves. Pero ya esos 3 días las cosas se iban agravando. Entonces ya, por ejemplo, en el caso... Vamos a hacer una pausa entonces, que tenías 3 días llamando y el caso tanto tuyo como de tu esposo agravándose. Dejamos aquí la pausa y volvemos enseguida. Volvemos. Bien, amigos, continuamos el programa con Yanidalia Grullón, que es una paciente recuperada de COVID-19, que nos estaba explicando su experiencia de alguna forma en un viaje a España
ya sea en Barcelona o en Madrid o en el aeropuerto o en el avión. Ella y su esposo se contagiaron y comenzaron a tener unas manifestaciones primero muy ligeras y después un poco más agudas. Lo que estábamos en este momento viendo era cómo les respondió el Sistema Nacional de Salud, que básicamente en ese momento era exclusivamente el sector público, el Ministerio de Salud Pública, que lo estaba asumiendo. De hecho, las pruebas de PCR en aquel momento, las pruebas que dan el resultado positivo o negativo definitivo de coronavirus, de COVID, no, era solamente salud pública que lo hacía. Posteriormente en este momento el PCR todavía no se hacía por los laboratorios, los dos primeros que comenzaron. No fue después. El asunto es que estábamos conversando con Yanidalia, esta experiencia en cierta medida traumática. Ahora lo que debemos ver es cómo reaccionó la comunidad médica, por un lado, y el sistema hospitalario. Es decir, ¿fueron ustedes hospitalizados o no fueron hospitalizados? ¿Fue ambulatorio? ¿Qué medicamentos le proveyeron o le indicaron? Porque ya hay otros medicamentos que están en el mercado, que están en la farmacia, que están o en los propios hospitales, que evidentemente están más preparados. Pero al principio era ausencia casi total. Era acetaminofén y ya. Incluso decían que no desinflamatorios, que hoy es uno de los fármacos más utilizados en esta recuperación. Así es. Entonces, una pregunta, Yanidalia, antes de pasar al tratamiento. Finalmente, comenzaste a llamar para este número de ayuda, ¿y cuándo fueron? Nunca llegaron, en realidad. Yo tuve que buscármela como pudiera. En ese ¿Cuántos momento, días esperaste? ¿Cuántos días esperaste? yo esperé hasta el jueves, desde el martes. Y el primer día que llamaste fue el domingo. El martes en la mañana. Martes, miércoles y jueves. Y el jueves empeoraste. El jueves ya nosotros comenzábamos a sentirnos mal, no tanto yo, sino mi esposo. Mi esposo comenzó a sentir dificultad respiratoria. Entonces ahí yo comencé a llamar de manera seria. O sea, esto no es un relajo, esto no es un tema para yo quedarme en mi casa. Necesitamos atención médica, quizás hospitalaria, y requerimos atención. Los pobres muchachos que estaban del otro lado intentaban hacer lo mejor que pudieran. Ellos volvían a tomar datos, volvían de nuevo. Ya cuando yo iba por la 7ª vez, me tomó un chico del 462, se llama Eric, que si Eric me está virando, yo quiero agradecerle de manera personal, porque Eric me decía, pero él puede respirar. Yo le decía, sí, él puede respirar, porque si no estuviera respirando, estuviera muerto. Pero le pasa que está muy apretado, o sea, él encuentra dificultad para llenar los pulmones de aire. Pero mi esposo es hipertenso, todavía tengo ahí doble riesgo, le decía. Él me decía, mire señora, yo soy un ser humano, yo estoy llamando a las unidades de atención que en este momento están ocupándose del COVID. El 911 no puede ocuparse. Hay una unidad especial que es para tratamiento de COVID a través del 462. Vuelve, me dice, él era del 462. Él me decía, yo quiero que usted llame al 911. Yo decía, pero es que del 911 me mandaron para donde ustedes. Y me tenían en una bola todo el tiempo. Entonces, Eric dijo, pues mire, yo soy un ser humano y no puedo resolver más nada ahora. Eran cerca de las 12 de la noche en ese momento. Había toque de queda porque fue el jueves que se declaró el estado de emergencia. Y lo que sí llegó fue una unidad de la policía que se parqueó ahí abajo y no nos dejó salir. Entonces yo estaba con mi esposo asfixiándose, yo sintiéndome mal, yo no sabía cómo brincarlo, porque él se me desmayó 2 veces. Y yo realmente, o sea, era una situación sumamente que parecía A Nightmare on Elm Street. Parecía de verdad una película de misterio que yo estaba viviendo. Entonces yo le decía al señor de allá abajo,
al policía que estaba ahí, no, es que ustedes no pueden salir, si ya llamaron al 911, ya viene la unidad. Entonces yo le decía, ok, ya viene la unidad, pues vamos a subir para cuando llegue la unidad, pues entonces volvemos a bajar. Cuando yo subí a la casa, yo volví a hablar con Eric y Eric me dice, señora, atento a mí, baje. Si la policía está ahí todavía, usted me lo pone al teléfono, pero lleve a su esposo al centro hospitalario más cercano. Ni siquiera al hospital, llévelo al centro hospitalario más cercano para que le tomen la presión. El tema es que cuando fuimos a una clínica privada, la clínica privada tenía un letrero grandísimo enfrente que decía, si usted tiene fiebre, si vino de viaje, usted no es apta para entrar a esta clínica. Pues mira, digo yo que por amor o por misericordia, las chicas que estaban de emergencia en esa clínica me dijeron, mire, yo no dije que era COVID ni nada por el estilo, yo dije, mi esposo tiene presión alta, porque si digo que es COVID, no me lo reciben. Entonces, pero claro, nosotros tenemos mascarilla, guantes, todos los protocolos, lentes, todos los protocolos habidos por haber. Y ellos también en la clínica. Entonces, le tomaron la presión, ya él había sido atendido por telemedicina, por el doctor Pedro Ureña, que es nuestro cardiólogo, y Pedro no estaba recibiendo a nadie, evidentemente. O sea, los médicos tenían que cuidarse en ese momento y cumplir las reglas, ¿verdad? Entonces, Pedro lo que hizo fue que le aumentó la dosis del medicamento que él toma para la alta tensión y eso le surtió efecto cuando llegamos a la clínica. Que tenía la presión alta entonces, en ese momento. Tenía la presión alta, porque el COVID tiende a subir la presión. Y sobre todo por eso es que los hipertensos, los diabéticos y otras personas las personas que tienen insuficiencia inmunológica, personas con cáncer, son de alto riesgo. Porque el animalito ese, el bichito ese, ataca. Entonces, cuando nosotros llegamos a la clínica, su tensión había bajado a 160-100. O sea, la tenía en 16-10. Estaba alta, pero no estaba tan alta porque él ya no estaba mareado. No estaba tan alta como estaba en la casa. Nosotros asumimos que la tensión a él le subió o a 200 o a 180. Wow. O sea, por el cuadro. ¿Él solo estaba tomando acetaminofén en ese momento o ni eso estaba tomando? En ese momento nosotros estábamos tomando acetaminofén por la fiebrecita. Ok, o sea, no antiinflamatorio, nada de eso, porque estaba contrario a lo que decían que debía tomar. Entonces, nosotros sí estamos tomando acetaminofén cada 8 horas, 1000 miligramos. O sea, 2 pastillas de 500, ¿verdad? Y eso nos mantenía estables. Sin embargo, el problema era el respiratorio en ese momento, que no era una cosa que no podíamos respirar para nada. O sea, era como si tú hubieses hecho una carrera de larga distancia y tú sientes como el jadeo, como cansada, como que te falta respiración. Eso era lo que sentíamos los dos. Pues vámonos a la pausa, Jenny Dalia. Inmediatamente seguimos. Después que fueron a la clínica, ¿cuál fue el tratamiento? ¿Qué cambió entonces? Nos vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Jenny Dalia Grullón. Ella nos hace la historia de cómo sucedieron los hechos una vez llegaron de Barcelona y detectaron los primeros síntomas del COVID-19. En este momento ella nos dice que ya con desesperación se dirigieron a la clínica más cercana y allí lograron pues atenderlo. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? ¿Qué detectaron? En ese momento teníamos simplemente un poco de tensión alta y nos despacharon al vehículo. Ahí esperamos 1 hora más para volver a tomar la atención. O sea, prácticamente recibimos respuesta, pero mientras nos mantuviéramos en nuestro vehículo por cualquier riesgo de contagio. Entonces volvíamos a una esquinita y nos volvieron a tomar la atención. Yo estaba perfecta y mi esposo pues recibió
ya la noticia de que su tensión había bajado a 14 o a 15,8. Ya manejable. 15,8. Entonces, en ese momento nos fuimos a la casa, recibimos atención médica del doctor Pedro Ureña y comenzamos a llamar a los amigos, Antonio Benítez, a Luz Hidalgo, para poder encontrar a alguien que nos hiciera una tomografía, porque si salía que teníamos neumonía atípica, ya sabíamos que teníamos COVID, aunque no nos hayan practicado la PCR. Entonces, ahí, al día siguiente, encontramos respuesta por parte de ellos y nos hicieron la tomografía axial computarizada, o TAC. Y descubrieron que teníamos neumonía en ambos pulmones, lo que llaman neumonía bilateral típica de COVID, los dos, el mismo cuadro. Por tanto, era lógico que tuviéramos la enfermedad sin necesidad de PCR. Ahí inmediatamente... ¿Nunca le hicieron el PCR, Jenny Hidalgo, entonces? Después nos hicieron el PCR el día 22, el domingo 22. Y supimos ya que teníamos el COVID el lunes en la tarde. Una semana. Una semana después de ya haber iniciado el proceso, exactamente. Entonces, finalmente, ya ahí comenzamos a hacer tratamiento desde el mismo viernes 20 con Plaquenil. Básicamente, el Plaquenil estaba casi desaparecido del mercado. ¿Lo consiguieron en la farmacia? ¿Quién se los indicó? Nos lo indicaron dos médicos, tanto el infectólogo, que era José Rafael Junet, que es mi amigo, lo llamé personalmente, él me dijo, sí, yo estoy de acuerdo, y también el doctor Orlando Sturla como neumólogo. Entonces nos indicaron una batería de medicamentos como el Plaquenil, el oseltamivir, que es un antiviral, más el acetaminofén, más la acitromicina como antibiótico. La acitromicina es por las bacterias que se desarrollan a nivel pulmonar, porque no es un antiviral. El virus se trataba en ese momento con Plaquenil y todavía lo usan hoy día, y el oseltamivir o cualquier retroviral. Entonces, nosotros comenzamos a sentirnos perfectamente bien a los 2 días. Comenzamos viernes y ya el domingo era otra historia. Como nos sentíamos. Después de tomar los medicamentos, por supuesto, ¿verdad? Después de tomar mejoraron en 2 días, pudieras decir que totalmente. Pero estaban aislados. Estábamos totalmente, nosotros duramos aislados 33 días. O sea, ¿Los dos juntos o separados? Los dos juntos, porque los dos comenzamos juntos, teníamos ya el virus, o sea, no necesitábamos estar separados. Ahora, no hubo ninguna intimidad, por supuesto. No sé, porque hay gente que los separa. No, nosotros estuvimos todo el tiempo juntos aquí en la habitación, él en su lado de la cama, yo en la mía, y las personas de afuera nunca entraron a la habitación, ni siquiera a limpiar. O sea, nosotros éramos los que nos ocupábamos de limpiar todo. ¿Qué pasaba la comida? ¿Cómo era el intercambio para ustedes tomar la comida? Fuera de la habitación había una mesita y ahí la señora nos colocaba la comida. Nos tocaba y entonces salíamos, ella no estaba, salíamos también con mascarilla, recogíamos la comida y cuando terminábamos la dejábamos ahí. Y ella todo lo tomaba con guantes y lo lavaba con cloro, con agua caliente y separaba todos los utensilios nuestros, los separaba del resto de la casa. ¿Y la niña pequeña que estaba aquí? La niña pequeña estaba en su habitación, pequeña de 17 años, estuvo en su habitación, pero nadie en la casa se contagió, o sea, ni Negra, ni Wendy, ni Anidalia, o sea, ninguna de las tres. Realmente, como no tuvimos forma de contagiarlo por ninguna vía, entonces se mantuvieron a salvo, digamos, del coronavirus. Yo fui la más resistente a sanarme y entonces a los 21 días del primer síntoma, pues comencé a tomar la ivermectina. ¿La llegaste a tomar, la ivermectina? Sí, señora. La ivermectina me la tomé en un primer tratamiento
de 3 días en ese momento, y luego repetí la ivermectina a los 15 días porque seguía dando positivo. Yo duré 45 días dando positivo. ¿Cuántas pruebas te hicieron? 5 pruebas. 5 pruebas. ¿Rápidas o PCR? Las PCR. Las PCR. Las PCR. ¿Y a tu esposo cuándo se negativizó? ¿Perdón? Tu esposo José María, ¿en qué momento salió negativo? Él nunca salió positivo. Él salió negativo incluso teniendo síntomas. Porque, a pesar de ya sentirnos muy bien con el plaquenol, continuamos con los demás síntomas porque ellos no se iban a quedar ocultos. Comenzó toda la descomposición estomacal, realmente vino todo el paquete que dicen la Y tú dices que tu esposo estuvo con más síntomas incluso que tú. Y dices que salió negativo en el PCR. Entonces tú lo atribuyes a un falso negativo, ¿no? Evidentemente era un falso negativo porque estaban todos los síntomas. Ahora, José Rafael Yunen, infectólogo, dice, si se ve como una pizza y huele a pizza, es pizza. Y además tenía la neumonía. Teníamos la neumonía, los dos. Entonces, y dormíamos juntos. Era lógico que era un falso negativo. Ahora bien, en República Dominicana, para poder comprobar el estadio del COVID, solamente hacen PCR o prueba rápida, que es una IgG o una IgM, no recuerdo bien, pero también es una prueba rápida. Ahora, la prueba rápida, que es IgG y IgM. Ahora, las que son para revisar si tú tienes los anticuerpos o si tienes aún el virus, que son las IgG y las IgM, no la están haciendo en el país. Yo he llamado a referencia y a Amadita y no la tienen. Entonces, no podemos realmente saber si estamos inmunes. Todavía eso no es una seguridad. El hecho de que si nos ha dado el virus, estamos inmunizados. No lo sabemos. Porque, por ejemplo, a tu esposo, para comprobar, se podría hacerle una prueba de la IgG-IgM para ver si ya creó los anticuerpos contra este virus. Sería lo ideal. Entonces, una pregunta. Tú tuviste menos síntomas incluso que tu esposo y tú saliste positiva y él negativa, pero sin embargo, tus síntomas duraron más tiempo que los de él. Y tú tomaste ivermectina, pero él no. Los dos. Él no, los dos. Y mejoraron después de esta toma. ¿Y lo? Mejoraron después de esta toma. Sí, es que ya cuando nosotros tomamos la ivermectina no sentíamos, no teníamos síntomas alguno. A nosotros se nos desaparecieron los síntomas con el tratamiento de acitromicina, más oseltamivir, más plaquenol. Ahora, por 15 días, de contar desde el primer día, yo duré con descomposición estomacal. ¿Ok? Sí, sí estaba como flojita, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, al 16º día, ya yo prácticamente estaba bien. Sin embargo, seguía dando positiva. Por eso fue que al 21º día tomé el tratamiento de ivermectina por esos 3 días y luego volví a repetir. A los 33 días me salía positivo todavía el virus y ahí tomé otra dosis distinta de ivermectina porque va muy en relación con tu peso corporal. Entonces hay una matemática que se calcula, básicamente es tu peso corporal calculado en kilogramos, o sea, libras entre 2.2 te da el kilogramo, y luego esa cantidad la multiplicas por 0.2, y es lo que te da la cantidad exacta de toma diaria máxima que tú puedes tomar de ivermectina. O sea, eso no es una cosa a lo loco y a todo el mundo le dan lo mismo. Sin embargo, tú solo tomaste 2 días. Un día que ya te habías hecho el otro tratamiento y luego a los 15 días. Así también podría funcionar. Yo me tomé 3 días consecutivos una primera toma. Ok, toda la cantidad que mi cuerpo aguantara una sola vez en ayuna, al otro día lo mismo otra vez. Y al tercer día me tomé una sola pastillita como para terminar. En total yo me tomé 7 pastillitas, digamos, por mi peso.
No hubo efecto secundario de la ivermectina. Ningún efecto secundario absolutamente. Los otros, La ivermectina es... ¿Mm? el plaquinol. De los otros. El plaquinol, entendemos que el plaquinol o el oseltamivir o la citromicina, uno de esos tres nos provocaba vómito y descomposición estomacal en general. Es lo que creemos. Ahora, no Pero sabemos. no arritmias, en ningún momento arritmias cardíacas ni taquicardias. No hubo arritmia cardíaca ni taquicardia, a pesar de que mi esposo es el hipertenso, yo no. O sea, nosotros no tuvimos ningún efecto secundario a nivel de corazón. Nosotros tuvimos, o sea, perfecto. Realmente el problema de corazón le da al 0.2% de los pacientes, según estuve leyendo. De todas maneras, pues los cardiólogos tienen cuidado y le hacen el electrocardiograma a cualquier paciente del corazón. Sin embargo, la dosis que tomamos es relativamente menor a la dosis que se toma para la malaria como preventivo, o la que toman, por ejemplo, las personas que sufren de lupus, que tienen... ¿Cuál es la dosis, Yanidalia, de la hidrocloroquina, que es el plaquinol? Hidroxicloroquina. La Hay hidroxicloroquina, cloroquina e hidroxicloroquina. Son exacto, dos la que distintas, tomamos, el plaquinol es la hidroxicloroquina. Exacto. La que hablaban mucho era la cloroquina, que tenía algún efecto, pero la que se estaba tomando, o la que se estaba tomando, es la hidroxicloroquina. En la República Dominicana te la presentan en 200 miligramos. En Estados Unidos es 400. Entonces, también la dosis que estaban hablando, que escuchábamos en las noticias, era una dosis mayor a la que se estaba proporcionando en la República Dominicana. Entonces, evidentemente, si tú tomas medicamentos en exceso, vas a tener alguna consecuencia. Y si lo tomas sin alguna indicación médica, también puedes tener consecuencias. Pero si usted se lleva de lo que le dice su médico, pues evidentemente no va a pasar nada. Además, en el caso tuyo y de tu esposo, ¿cuál era la dosis de la hidroxicloroquina? nosotros tomamos 400 miligramos por día, por 5 días nada más. Pero tengo amigos que fueron dosificados de manera diferente y fueron dosificados un primer día 800 miligramos y luego 400 miligramos diarios por 7 días. Más. Esas personas tuvieron unos síntomas más severos que ustedes o básicamente los mismos síntomas. Yo pienso que es librito diferente de cada médico. O sea, un infectólogo pues tomaba una medida y probaba. Otro daba otra medida y probaba, porque estábamos en ese momento no ensayando, porque evidentemente había experiencia de SARS-CoV-1, la primera, que se trató con la misma hidroxicloroquina. Entonces, había experiencia médica para tratar familia de este virus. Entonces, ellos lo que estaban viendo es cuál era el comportamiento del coronavirus ante distintos medicamentos. Sin embargo, tengo entendido que China en ningún momento recomendó la hidroxicloroquina. Yo no sé de dónde salió, pero nosotros... Francia. Francia. Que se llama Didier Raoult, que es un virólogo de la Universidad en el sur de Francia, la segunda ciudad. Sí, es cierto. Y en Inglaterra, creo. Y por Francia, él insistió, y a pesar de que el gobierno y la salud pública de allá no le daba la autorización, los médicos empezaron a usarla, porque el problema es cuando tú no tienes un tratamiento y dio buen resultado. Habían otros efectos colaterales, como era la taquicardia y eventualmente hasta problemas cardíacos. Pero la que parece que no tiene casi ningún efecto es la ivermectina. Para nada. O sea, es un desparasitante. Sí. Realmente. Y lo peor que te puede pasar es que te... Es para humanos y para animales también. Es para humanos y para animales. Son distintos. Entonces, los animales es inyectado y de los humanos es tomado. Ah, no sabía. Es lógico. Es lógico. Incluso hay médicos que hasta dicen, bueno, no nada probado, pero hasta dicen que en caso que no apareciera el de humanos, hasta podría inyectarse el que se usa para bovinos. O sea que
Tal parece. Todo esto está en prueba. No hay nada. Una pregunta. Después le volvieron a hacer el TAC de los pulmones. Sí, nos volvimos a repetir el TAC a los 45 días aproximadamente y ahí dieron limpiecitos los pulmones. O sea, limpiecitos, nada de nada, ni ningún tipo de, o sea, no quedó residuo del virus en nuestro cuerpo. Se notara. Ustedes nunca necesitaron oxígeno. No, nunca necesitamos. Nosotros sí utilizamos las bombitas que utilizan los asmáticos para poder expandir. Y en aquel momento, como nosotros no teníamos mucha idea del virus, digamos, también nos nebulizamos. Ya se sabe que las nebulizaciones no son tan buenas como el shock directo para ampliar. O sea, la bombita es mejor que la nebulización. 100 veces. Los infectólogos y los neumólogos recomiendan la bombita directa porque a través del vapor se puede difundir el virus porque suelta un vapor en lo que tú vas respirando. Entonces, eso puede, ya por el efecto aerosol, puede hacer que el virus permanezca en una zona cerrada. Entonces, uno que tiene aire acondicionado central, uno podría inclusive transmitir el virus sin saber uno. Entonces, es bueno que las personas sepan que no deben nebulizarse, que mejor llame a su neumólogo para que le indique la dosis adecuada de la bombita. Tú sabes que mi hija, le hicimos el análisis, el PCR, y salió negativo porque sospechábamos que estaba como si fuera apretada del pecho. Y tenía, bueno, no tuvo escalofríos ni fiebre, dio negativo, pero después de eso le hicimos el panel respiratorio y le salió otro virus. Y después de eso ya se ha quedado como si fuera apretada del pecho. Bueno, digo yo que sería bueno como quiera hacerle la prueba PCR, la otra, a ver si fue falso negativo. Cuando la traigan, yo te voy a compartir, Mónica, un cuadrito que me regaló el director médico de la clínica Barna en Barcelona, que es amigo mío, y él te indica las 3 pruebas, la PCR, la IgG y la IgM, o la IgM y la IgG. Y te dice cuándo es negativo totalmente, cuando las 3 están negativos, cuando hay un falso negativo, que es que la PCR te da negativo, pero la IgM te da positiva, y luego la IgG, por ejemplo, te da negativo. Quiere decir que tú no tienes inmunidad, pero el PCR te lo tienen que volver a repetir porque tienes el virus. Entonces, así tú puedes ver. Hay como 5 posibilidades, tú la vas a ver en el cuadrito, o 6 posibilidades, la puedes proyectar inclusive en tu programa para que se ve muy claro cuándo es falso negativo. Entonces, Dalia, nos quedan 2 minutos. ¿Qué otra cosa quisieras dar? ¿Qué mensaje de precaución a las personas que puedan tener el virus? Bueno, ¿qué quieres decirnos? Mira, el primer mensaje que quiero transmitir es que evite el miedo, porque cuando nosotros entramos en pánico, nos disminuyen todas nuestras defensas y podemos entonces contraer más fácil la enfermedad. Es como una forma de atraerla. Otra cosa, salgan de sus casas con todo el cuidado, no les reste peso al virus. Porque hay muchas personas que piensan que esto es un invento y esto es una realidad, existe. No es que tengamos miedo, pero que tengamos precaución, sí. Mantener la distancia social y la limpieza y la higiene en la casa. Si tenemos que salir porque es obligatorio salir, al regresar, quitarnos la ropa totalmente sin tocar nada en la casa, lavar apropiadamente y bañarnos. La higiene es fundamental para poder mantener alejado el virus y evitar un recontagio, porque no sabemos todavía si de verdad a los que nos dio estamos totalmente inmunes o no.
Eso no lo sabemos. Este virus todavía no tiene una trayectoria cierta 100%. Y hay mucha información oculta y hay muchas ideas por ahí, pero no tenemos la certeza de nada. Entonces, seguir respetando a las autoridades, seguir respetando a su médico, no, o sea, hacer lo más natural, hacer todos los tratamientos naturales que dicen que hay son buenos, todos los test de calientes, o sea, entiéndase los que no te suben la presión, ¿verdad? Que son los té de manzanilla, los té de hinojo, los vapores de agua de sal, la introducción de cloruro de sodio, también para limpiar las vías respiratorias. Todo eso es valiosísimo. Y hoy día, por supuesto, la aspirina. Se entiende que las personas que toman aspirina de niños diario tienen menos severidad en el virus y particularmente en casa, para prevención, se le dio 325 miligramos de aspirina a cada una de las personas por una semana. Entonces, bueno, evidentemente... se nos acabó el tiempo. Ya. Qué bueno conocer a una persona de cerca, bueno, que nos haga esta historia. Me imagino que tú, como te dio además Yanidalia, has estado en contacto con otras muchas personas que les ha dado. Para terminar, si tienes alguna experiencia de estas personas que les ha dado mucho más grave, pero han salido finalmente bien. ¿Conoces a alguien? Sí, mira, yo he estado abierta, como he dado mi testimonio, las personas me escriben directamente a mi Instagram, @Yanidalia, Jeann, como se escribe, ¿verdad? Y me localizan y yo le he dado apoyo a través de mis médicos. Los dos han estado en disposición para orientar a las personas que me escriben. Ellos han estado dando servicio sin ningún tipo de costo, sobre todo José Rafael, Junen. Entonces, y yo particularmente lo que quiero es apoyar a los que se sienten tristes, inclusive a los que tienen miedo, a los que no saben qué hacer, pues me escriben y con muchísimo gusto yo estoy aquí para servir. Estamos en cuarentena, entonces para salir corriendo y treparme en las paredes es mejor cantar y servir a los demás. Señores, se nos acabó el tiempo. Julio, ya hemos conocido este testimonio de Yanidalia, qué bueno transmitírselos a ustedes y desearles a todos que se cuiden y que estén bien, que esto pasará pronto. Gracias, Yanidalia. Hasta la próxima. A ustedes.